Ràdio Catalana de la Cultura i l'Esport. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo aquí en el 106.9 de la FM RCE. Desde la hora vikinga, un miércoles más para todo el país, para todo el mundo, con nuestros contertulias y contertulias que con criterio, con sentido y con mucha libertad expresan sus opiniones en una mesa transversal donde cada día nos llegan temas que, ¿qué les voy a decir? La ola de calor creo que no es por el clima, sino por otros temas que están en el candelero con mucha brasa y que hay que atizar. Buenos días, Emilio Bizuete, ¿cómo está usted, profesor? Muy buenos días, vikingos. Antes de nada, nuestro apoyo vikingo a la buena gente venezolana que está luchando por rescatar a sus cadáveres después de una desgracia como la que han sufrido. Desde aquí, todo nuestro apoyo. Pues de eso hablaremos también porque es para nosotros una prioridad esta noticia internacional que nos llega muy de cerca porque tenemos muchos amigos de Venezuela y realmente nadie se merece nada así. Buenos días, Ramón Soler Padrón, ¿cómo está usted? Buen día, pues bien, igualmente consternado porque llevamos pues una semana bastante complicada con las noticias que nos llegan desde Venezuela. Yo trabajé muy estrechamente con gente del país, sobre todo con el tema de la disidencia política y bueno, es terrible las costas de no hacer las cosas bien a tiempo y de no prevenir bien y de... Entonces ahí es cuando se ve exactamente para qué sirve el poder. De esto hablaremos porque más tenemos testimonios, algunos en directo, algunos nos han enviado grabaciones tanto de gente de allí como de especialistas como arquitectos que nos dicen cosas que deberíamos tener en cuenta cuando gobernamos un país, que lo primero es el pueblo. Y hablaremos porque esta situación se repite en muchos lugares y me recuerda mucho a la dana, el abandono por parte de los que mandan, de la parte de la gente que tiene responsabilidades y es como una epidemia mundial. El ciudadano siempre es lo último. Vamos a ver si conseguimos cambiar todo esto. Otra vikinga, una contertuliana habitual. Remey Gómez, buenos días.
com estàs? Bon dia. Hola, bon dia. Doncs jo també consternada amb tot aquest tema de Veneçuela i sobretot indignada, no?, per veure que realment la política no serveix per realment cuidar i millorar la vida dels ciutadans, sinó per enriquir-se cadascú, no? Perquè lo de Veneçuela és molt trist, no tenien infraestructures, no tenien res, i això a mi em fa molta pena, perquè és una cosa que es podia haver evitat, igual a qualsevol lloc que hi ha una desgràcia d'aquestes, Molt trist. Bueno, es aquello que decimos que nunca sabemos dónde van los dineros porque se gastan en cosas y desaparecen por arte de magia. De hecho, yo creo que nuestros gobernantes, hablo a nivel mundial, no son gobernantes, son especialistas en escapismo, unos escapan y otros en hacer magia porque hacen desaparecer su responsabilidad y el dinero que es de todos. Bueno, hoy se estrena con nosotros una nueva vikinga. Una vikinga está sudando. Aún no. Bueno, una empresaria también, una emprendedora, una de esas mujeres aguerridas que creo que se llevará muy bien con Remei, otra vikinga de esas que da mucha catacunga. Y tenemos a Cristina Palou, que empezó en la construcción y ahora está en el tema de la vivienda turística, los apartamentos turísticos, que vaya sector y vayas momentos estáis viviendo. Cristina, realmente bienvenida a esta familia, ya formas parte de la tribu. Espero que no salgas corriendo en ningún momento, porque aquí nunca se sabe lo que va a pasar. Gracias por la acogida. Y también estoy consternada por todo lo que está pasando en Venezuela y una vez más el pueblo salva al pueblo. Pues sí, lo están demostrando y además cada vez que veo imágenes de Venezuela me vienen esas imágenes que ese 29 de octubre, hace 2 años, teníamos en Valencia, donde si no fuera por la gente con escobas, a muchos aún se les espera. O sea que, venezolanos, mucha fuerza, nuestros técnicos de Venezuela, Nasco, y para tus compatriotas, mucha fuerza. Y vamos a empezar con este programa porque vamos con muchos temas. Gracias por estar ahí un día más, un miércoles más. Hoy programa 99. Bueno, pues sí, como decíamos, la situación política y geológica en Venezuela nos crea realmente una crisis humanitaria donde los responsables no lo son, no están a la altura, y evidentemente las deficiencias de todos estos años de dictadura, aunque muchos digan que no, ha causado mella en las estructuras, ha causado mella en los medios, ha causado mella en los recursos, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que no es un terremoto más, sino que es un doble terremoto, aparte de que sufrieron en pocos segundos dos acometidas, y eso causa realmente verdaderos estragos. O sea que un saludo desde aquí en este momento de la actualidad. Y bien, nos alertan de que pueden haber otros seísmos. De hecho, ayer hubieron réplicas de estos seísmos de otra magnitud, pero bueno, el régimen chavista parece que mira hacia otro lado, y hoy lo vamos a denunciar. Vamos a denunciar muchas de esas cosas que se deberían saber, igual que denunciamos todo aquello que pasa por aquí, porque al final los ciudadanos del mundo están afectados por la misma crueldad. Tenemos en Hormuz, como cada semana abrimos con Hormuz. La semana pasada me negué a abrir otra vez el programa con Hormuz, porque después de 38 declaraciones de paz, de treguas que nadie respeta, al final, como siempre digo, la guerra es un juego, se van a dar la mano, van a finalizar la guerra, pero todos han hecho el gran negocio. O sea que mientras los muertos son de verdad, las crisis económicas son de verdad, los juegos del poder son como el Juego de Tronos. Son pactos y pactos que nos afectan a todos de manera que no nos deberían afectar. Bueno, también desde Pekín se activan las represalias comerciales tras el veto al software avanzado de Anthropic, que llevamos muchos días de Remake, vosotros que estáis en el mundo tecnológico, con todo el tema de la inteligencia artificial y la IA, esa lucha de poder, de ver quién controla la mejoría, y bueno, es así. No podemos frivolizarlo porque si no diría IA, IAO, pero realmente es un tema serio. Siempre me pregunto si la IA es decente o en manos de quién está, porque depende de las personas. Sí. Estamos vendidos entre Totalmente. políticos y tecnócratas que nos gobiernan a través de la IA y desde la parte de atrás, porque la IA nos dice muchas cosas y a veces hay que ponerla en duda.
O sea, tenemos que ser críticos. Crítico es lo que hacemos en este programa, tener una voz crítica, dejar que cada uno piense como quiera, pero sí, por favor, que piensen. En el Reino Unido tenemos una crisis por el desabastecimiento de fármacos esenciales, o sea que algo está pasando. Del Reino Unido. Algo está pasando. En el Reino Unido pasan muchas cosas que además no se saben, y vamos a decirlo también y vamos a denunciarlo. Violaciones de menores, de niñas, que se han tapado desde los medios oficiales de comunicación. Y esto no es conspiranoia, y esto no es ultraderechismo, esto es decencia a la verdad. Es aquello que debemos aclamar, porque todo aquello que tapamos hoy nos afectará mañana. Y también lo sufrimos aquí. Cada vez vemos más machetes, más violencia descontrolada. Según el señor Marlaska, diría que son sensaciones, que son casos aislados. Yo, como cada semana, señor Marlaska, le voy a recordar que empiezan a haber demasiados casos aislados. Y cuando hay demasiados casos aislados, ya no son casos aislados, es un fenómeno social. Es evidente, yo voy por la calle y no me están pegando ni asesinando todo el rato, pero en ciertas horas, en ciertos sitios, yo, que he trabajado en la noche, no miraba nunca hacia atrás. Sabía que había malos, pero no tan malos, ni tantos. Ahora miro hacia atrás y miro quién me viene por delante y quién me viene por detrás, porque ahora vemos como en Italia, de manera gratuita, y en otros países, y aquí también, de repente se te acerca alguien y te hace daño. Te hace daño gratuito porque o llevas una cruz, o eres blanco, o eres español, o eres catalán, es decir, eres distinto a él. Entonces, yo me planteo, ¿quién es el racista aquí? ¿Quién es el que está marginado aquí? Pues vamos a empezar a hablar un poco de todo esto. Y ya que tenemos una profesional del mundo de la vivienda turística, podríamos hacer un pequeño balance de la situación, de qué es lo que estáis viviendo, porque con las nuevas normativas y que al final parece que los culpables somos la ciudadanía, son los empresarios, son los emprendedores, son los que invierten, pero nadie parece ser que señale a las políticas equivocadas que se han llevado hasta ahora. La verdad es que es muy fácil señalar un culpable en lugar de reconocer el fracaso propio de las políticas de vivienda. Y el culpable, como hacen bien los políticos, siempre es externo, y ahora han decidido que los culpables de que no hayan vivienda son los pisos turísticos, cuando es totalmente una falacia. Es un problema de negligencia. No han hecho su trabajo durante decenas de años y ahora se han encontrado con un problema grave de vivienda y buscan un culpable. El culpable no son las 10.000 viviendas turísticas que hay en Barcelona. Los culpables son que se nos ha hecho vivienda social, que para poder hacer un edificio necesitas 17 años desde que se compra el terreno hasta que se pueden salir las viviendas a la venta. El problema es que tienes que, cuando haces un edificio, un 30% tienes que darlo a banasta social, con lo cual incrementa los costes muchísimo. El problema es un tema de impuestos, que hasta un 40% del precio de la vivienda se van impuestos. El problema es que tienen muchos problemas, o sea, te ponen muchas trabas para hacer un cambio de uso. Hay edificios enteros que son de oficinas, los cuales están vacíos y es imposible lograr un cambio de uso. El problema es, no sé, en Madrid, por ejemplo, ayudan a las oficinas que están en pisos para que se pasen a locales y tienen beneficios fiscales. Aquí ya está lleno de locales vacíos y de pisos con oficinas. Bueno, el problema no es solamente los pisos turísticos. Bueno, de hecho, yo no creo que sean un problema. Los pisos turísticos aportan muchísimo dinero a la ciudad. Y trabajo. Y trabajo. O sea, este será el mayor ERO de la historia de Cataluña. Dentro de 2 años las licencias turísticas se acaban. ¿Y qué es esto? O sea, 1.900 millones de euros de facturación anual dejarán de entrar en Barcelona. Esto no se tiene en cuenta, aparte de toda la gente que va a la calle. Son 10.000 pisos turísticos, que hacemos una media de 3-4 personas por piso, son 40.000 personas menos que habrá en Barcelona, que viene a gastar dinero y a hacer un circulante que va a todos los bolsillos. Entonces estaríamos de acuerdo que al final las cosas no hay que prohibirlas, hay que regularlas con cabeza y pensar a medio plazo, porque claro, vemos que las facilidades que nos dan, no solamente en vuestro sector, sino en cualquier sector, son muy pocas, que 17 años. Sí. 17 años para poder... vamos, todo un reto para aquel que quiere invertir. En Estados Unidos, para que te den una licencia de obras, ahora que hay la IA, gracias a Dios, pues no sé, en 20 minutos ven si cumple la legislación.
aquí tardamos, no sé, 5 años en que te den una licencia de obras, que no tiene ningún sentido. O sea que tenemos... Bueno, también puede ser porque en Estados Unidos, ¿no?, el sistema de construcción se diferencia bastante al nuestro, ¿no? Partiendo de la base de que seguramente hay mucha estructura de hierro, pero la mayoría es de madera. Entonces, las normativas supongo que no son tan rígidas como las europeas o otros países donde el cemento, que es la nueva construcción, porque la verdad es que la antigua siempre ha sido la madera, el cemento ya hace que tengamos otro tipo de regulaciones más rígidas, ¿no? Entre 20 minutos y 5 años hay una... 20 minutos me parece... No, en 20 minutos ellos pueden saber si cumple la regulación y luego tiene que pasar Sí, por todos los procesos sí. de una persona humana que lo controle detrás, Sí. pero en 5, 10, un mes te dan el permiso de obras. Sí, sí. Aquí no puede ser que se tarde lo que se está tardando. No, aquí es Porque si exagerado, dicen- aquí es exagerado, pero también has de tener en cuenta que la ley es mucho más rígida porque el tipo de construcción es diferente, ¿no? Pero evidentemente, de que te lo puedas hacer online, ni que fuera 1 hora, ya no 20 minutos, ni que fueran 1 hora, a que haya municipios que se tiren 3, 4 y 5 años, es una aberración, desde luego. Y si se tienen que hacer 200.000 viviendas al año, como Imagínate. no pongan solución, esto no se va a poder No, y hacer. Barcelona el problema que tiene es el 30%, Claro. porque eso hace que muchos constructores vayan a construir fuera de Barcelona. Porque claro, dice, yo creo que tengo que dar el 30% de piso oficial, ¿no? Entonces se van a construir fuera de Barcelona. El problema, aparte del 30%, es hacerlo en la construcción que haces, con lo cual a lo mejor valdría la pena más a ese 30% de varios constructores agruparlos en un terreno donde realmente fuera coherente, porque a veces Claro, porque mezcla. hay ciertas diferencias, Claro. maneras de vivir distintas, por no hablar de clases sociales, que también es alguna cosa que podríamos entrar algún día en algún debate, pero las costumbres de las personas pues son diferentes. No es Entonces, coherente. en una zona alta poner a gente pues que a lo mejor sí que acceda a una vivienda social para estar en una zona donde no se va a poder pues digamos desarrollar pues, su vida de la manera por precios, por muchas cosas, ¿no? A lo mejor coger el 70% y agruparlo, pero claro, es que a lo mejor el 30% también es parte del beneficio de ese constructor que tiene que hacer muchos números. Y no estamos defendiendo al constructor y tratando político, pero es que estamos claros que tenemos una fuga de responsabilidad por parte política y en cambio tenemos una carga extra de responsabilidad de cara a aquel que se juega el dinero. Pero es Claro, es una normativa absurda. Absurda. O sea, absurda. O sea, yo he trabajado con constructores desde hace muchos años, en el boom de la construcción, o sea, pasan unos años, y al final me acuerdo de una conversación que tuve con un constructor que me decía, ¿cómo van? Porque ya se hablaba, en ciertos ámbitos se hablaba de crear vivienda pública, pero a cargo del constructor que tenía que ceder, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final era, ¿cómo alguien se va a gastar $500.000 teniendo de vecino a alguien que no valora a lo mejor lo que le están dando, sin meterlos a todos en el mismo saco? Es una obviedad y al final es coste que el constructor tiene que repercutir. O sea, parte del incremento de precios es yo tengo que dar algo, me lo voy a cobrar, obviamente, porque Claro. nadie regale nada. ¿Y cuál es el resultado? Que nadie construye en Barcelona. Aparte de tener un problema en la ciudad, que no podemos obviarlo. Todo el mundo le gustaría vivir en Barcelona, pero Barcelona está capada por el mar, capada por el Tibidabo. Entonces, o levantas hacia arriba o no hay sitios para construir. Entonces, es una falacia y de aquí que el sector de la construcción esté parado. Es una obviedad. Tenemos una ciudad capada y un sector capado, o sea que... Hay al otro final- hándicap, o sea, hay una cosa que es muy clara, que es, por ejemplo, el edificio Estel, que es donde estaba antes Antigua Telefónica. Sí. Tenía que ser un hotel y viviendas, luego pasó a ser solamente viviendas porque no le daban la licencia de hotel, y al tener que dar el 30% a Benestar Social, ahora son oficinas. Si Sí, algo sí. sobra en Barcelona son oficinas. Creo que se lo ha quedado AstraZeneca, ¿no? Sí, 6 plantas o así son de 6 plantas, AstraZeneca. solamente 6 plantas. Son los 6 nada, esto no plantas. es nada. Sí, pero Bueno. es que cambió cuatro veces de manos. Y ahora ha vuelto a cambiar. Bueno, pues de esto seguiremos hablando porque ya empezamos a tener que empezar a hablar del tema de Venezuela gracias a esos testimonios que nos han llegado y a una periodista amiga nuestra de la cadena y de otros medios que entrará dentro de unos minutos. Le voy a pedir a Nasqui que nos ponga en audio. Ramón, tú conoces bien a estas dos personas que te han enviado los audios. No Sí, los sí, por seguridad o lo quieres Coño, identificar? no, sí. Sí, les ponemos nombre y apellidos. Evidentemente. Sí. Bueno, Evidentemente, además tengo la inmensa suerte de poder llamar a uno tío mío. es tu tío, ¿no? Es mi tío postizo, No, pero no él corre. me dijo, a mí me haría mucha ilusión, Ramón, que
tú fueses mi sobrino y yo tu tío postizo. Y entonces digo, oye, Franklin, encantado. Franklin fue mi jefe durante muchos años, Sí. cuando yo trabajaba en Estados Unidos, y este es Franklin Linares explicando cuál es un poco su experiencia de lo que ha sucedido. Gran abogado venezolano, y aquí pues tenemos su testimonio, si lo queréis escuchar. Pues nada, tendremos este primer testimonio y yo espero que su seguridad y que no me lo fusilen por culpa nuestra. Pero hoy no es día de bromas de cosas tremendamente serias. Mira, acaba de llegar Daniel Boseler justamente en el momento que acabábamos de hablar de tu 30%. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Bueno, Sí, vamos a previo. entrar este primer audio, por favor. Estimado Ramón, la situación que está viviendo el país es de una tragedia insólita en un sismo doble que ocasionó una reacción de la naturaleza terrible, generando en Caracas y en otras ciudades el derrumbe de apartamentos, de edificios de apartamentos, de oficinas, estructuras, etcétera, habiendo a esta altura más de 160 edificios derrumbados. Te voy a enviar un listado por separado de una ONG. Hay que tomar en cuenta que este tipo de casos, el gobierno oculta información, se produce un silencio para no alarmar a la población y para no crear efectos políticos. Sin embargo, por politizar, se entiende acallar lo que está ocurriendo y no decir que el gobierno no está enviando las Fuerzas Armadas con todo su equipamiento, la Guardia Nacional, la milicia, que son más de 150.000 personas, como ellos dicen, y la Policía Nacional, en total más de 500.000 de elementos corporativos de policiales y de seguridad. Y sin embargo, están llegando, antes que la ayuda del gobierno, envíos de rescate y ayuda humanitaria de Bukele, de Milei, de Lula, del gobierno de los Estados Unidos, con barcos, aviones que transportan ese tipo de ayuda, y el gobierno todavía no ha sacado las excavadoras y los familiares de las víctimas están rescatando a sus familiares, víctimas, muertos y gente muriendo de mengua. Es increíble lo que está ocurriendo y hay que denunciarlo, porque por alguna razón política no han sacado estas fuerzas militares y policiales a la calle con todo el equipamiento que ha gastado Venezuela en estos años de socialismo del siglo XXI que llegaron a 27. Luego denunciar esto por cuanto en ese número de víctimas hay muchos europeos, españoles, portugueses, alemanes, franceses, los que estaban en los hoteles que colapsaron. De manera que la denuncia debe ser fuerte, emergente y grave para que los gobiernos europeos tomen medidas. Seguiré informando, Ramón, y ruego con tu apoyo desde Barcelona, España. Buenos días. Este es el testimonio de tu tío postizo. Aquí tenemos, sí, después nos ha mandado otro esta mañana mismo, pero sí, y la verdad es que hiela la sangre el ver, digamos, la impotencia de un Estado que tendría que estar pudiendo responder a una emergencia de estas magnitudes, pudiendo responder de forma efectiva, y que necesita el apoyo de tantísimas otras naciones extranjeras como para poder dar apoyo y salida a su población civil, ¿no? Ponme la segunda parte del audio que vamos a conectar con Cristina Bolívar, por favor. Ponme el segundo audio. No, el segundo del primero, esa. Los tres gobernantes que asumen todo el poder, como son Delcy Rodríguez, su hermano Héctor y Diosdado Cabello, hacen que el venezolano considere su actitud como una gran bofetada, como una gran injuria, humillación, generadora de impotencia,
ya que no puede explicarse que con tanta riqueza, con un ejército que se calcula en 90.000 a 100.000 soldados puestos a disposición de su comandante, Delcy Rodríguez, 200.000 milicianos, como ellos dicen, más las diversas policías nacionales y las policías políticas, todos ellos fueron detenidos, impedidos y ordenados que no participaran en la labor de rescate. Pero algunas policías locales Bueno, este es un testimonio de alguien que está allí, que no lo comenta de oídas, lo comenta sufriéndolo en primera persona, y realmente es penoso y triste ver a gente tan valerosa y tan capacitada en un pueblo tan hermano como es Venezuela en esta situación de que si nosotros en este país seguimos como seguimos, acabaremos igual. O sea que tenemos que ir con mucho cuidadito. Hola Daniel, buenos días. Vamos a dar paso a Cristina Bolívar. Te quería saludar antes de que entre Cristina. ¿Todo bien? La vida es maravillosa. ¿Sí? Hemos finalizado el primer semestre del año y solo puedo calificarlo de extraordinario. Ha sido no intenso lo siguiente, bueno, una metamorfosis completa, pero creo que la conclusión puede ser distinta a los venezolanos y yo sí que puedo decir que la vida es maravillosa. Sí. Bueno, pues les deseamos también lo mismo. Ay, les deseamos lo mismo para ellos. Vamos a dar paso a Cristina Bolívar, una compañera de la emisora que colabora con distintos medios de este país, una venezolana también aguerrida, que estos días pues realmente está haciendo un trabajo para comunicar y enlazar Barcelona con las zonas afectadas, y supongo que no es una situación muy agradable ver cómo tus compatriotas están sufriendo lo que están sufriendo. Yo cada vez que veo las noticias recupero la fe en aquello que no vemos, porque teóricamente no deberíamos rescatar todavía personas vivas y estamos rescatando todavía personas vivas, y por lo tanto alguien nos está ayudando desde arriba en que se produzca. Vamos a dar la bienvenida a Cristina Bolívar. Cristina, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros unos minutos para dar tu testimonio y agradecerte ese trabajo de enlace informativo que estás realizando durante estos días pues con tu país y con los diferentes medios españoles y de Cataluña para cubrir la noticia y dar testimonio de esa realidad tan cruda. Buenos días, Cristina. Buenos días, Isidro. Buenos días a todos los que estáis ahí en el estudio. Y, por supuesto, bueno, agradeceros este momento también para dedicarlo a Venezuela y a todas las cosas terribles que están pasando en estos momentos. Son momentos súper durísimos y que, bueno, también agradecemos primero a los venezolanos que están en Venezuela, que, bueno, han hecho una labor desde el minuto cero de salir, ayudar, colaborar con lo poco, con lo mucho, y por supuesto también agradecer a los venezolanos que están, a esa diáspora que se encuentra alrededor del mundo también, que ha levantado su voz, se ha organizado rápidamente también en la medida de lo posible para poder recolectar insumos, para también transmitir un mensaje de solidaridad y de hermandad, y por supuesto también agradecer al mundo entero que ha puesto sus ojos en Venezuela, sabiendo que es un país que, bueno, está en una situación todavía difícil, tanto política, social y económicamente, y que también han prestado su brazo y su ayuda para poder rescatar a las personas que todavía estaban bajo los escombros, para llevar un equipo que por lo menos tuviese la preparación, el equipamiento para un desastre como esta. Bueno, he visto que habéis planificado en varias fases. La primera costaba mucho enviar los insumos por problemas logísticos, se pedía ayuda económica, que era lo que se podía transformar más rápidamente en ayuda. ¿Estamos ya pudiendo pasar a una fase 2 o seguimos en esa fase 1? Todavía, aunque se han empezado a recolectar insumos, Isidro, todavía aéreamente a Caracas no se puede llegar, se está gestionando logística, a ver si se puede entrar insumos como ayuda humanitaria a Maracay, que es uno de los puertos militares también. Entonces, la segunda fase está en proceso, que es la de recolección. Bueno, todos los venezolanos, tanto en Miami, en Europa y en otras partes del mundo, lo que hemos hecho es, basado en la lista prioritaria de cosas, pues bueno, hacer una recolecta
todo está recolectado. Estamos esperando también posteriormente que nos digan, bueno, mira, se ha abierto el espacio aéreo para que pueda ingresar esa ayuda humanitaria. Hay una tercera fase que, bueno, a través de envíos marítimos, pues ya lo que son alimentos, la gran cantidad de cosas, ropa, cobijas y este tipo de cosas, pues partirá en esa tercera fase que será un envío marítimo que desde Europa será entre 30 y 40 días en llegar. Y yo supongo que como venezolana, y tendrás tu opinión, no te la voy a pedir directamente, pero sí que recibirás la opinión de terceros. No se entiende por qué las fuerzas del Estado, los militares, las fuerzas de emergencia están actuando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no ayudan? Porque en vez de ir con picos y palas van con fusiles. Bueno, Isidro, no es un secreto que Venezuela políticamente todavía seguimos en lo mismo que seguimos hace 25 años y realmente las fuerzas ni militares ni policiales han velado por la seguridad del venezolano en ningún momento. Entonces, es lo mismo que estamos viendo en estos momentos. El pueblo siempre ha sido quien se ha organizado, el pueblo siempre ha sido el que ha visto por el mismo pueblo, tanto a nivel de medicinas, a nivel de colegios, o sea, siempre ha habido un desamparo desde que yo estoy prácticamente ejerciendo el periodismo. No ha cambiado, son situaciones que siguen viéndose en estos momentos. Es lamentable, es súper triste realmente y yo creo que es uno de los vídeos más tristes de los que hemos visto en estos momentos en las redes sociales, cuando vemos efectivos militares a un lado simplemente observando en otros vídeos todavía más tristes, siendo los primeros que se han encargado de hacer saqueos, de extorsionar, de robar, de impedir el paso a la gente que realmente quería ayudar. Entonces, esto forma parte de la vergüenza del venezolano, por decirlo de alguna forma. Son vídeos que, bueno, quisiéramos que ni siquiera estuviesen corriendo en las redes sociales, pero bueno, es parte de lo que hemos visto siempre en las concentraciones. En vez de estar del lado del pueblo, siempre han sido los que han reprimido la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la manifestación. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es un poco más de lo que se ha visto siempre en Venezuela por parte del gobierno, por parte de los militares, por parte de los policías. Bueno, pues te agradecemos tu testimonio porque muchas veces mucha gente de acá duda de lo que pasa allá, porque dice que todo son mentiras, que son informaciones trasnochadas, transgiversadas, manipuladas, con lo cual podemos dar fe a través de los testimonios que nos llegan y a través de tu voz, que recibes muchos más testimonios, que lo que estamos viendo es así. Las fuerzas del Estado no están colaborando, en vez de llevar picos y palas y maquinaria, no están haciendo, al contrario, están controlando que no entre ayuda, están controlando, más que controlando, ralentizando el que se pueda salvar más gente. Y esto me viene a la memoria otra vez el 29 de octubre de hace 2 años en Valencia, cuando también las fuerzas que podían ayudar del Estado tardaron en llegar. Con lo cual no tenemos que hacer una reflexión muy profunda, porque cuando pasa en un país, cuando pasa en 2, cuando pasa en 3, hemos visto inundaciones en otros países donde también la ayuda no ha llegado o ha tardado en llegar. Yo me haría una pregunta a nivel global, a nivel planetario, a nivel... es que, ¿qué está pasando con la geopolítica? ¿Qué está pasando con la política internacional? Donde los pueblos están quedando a merced de los estados, y además de estados de una índole concreta, en no prestar la ayuda necesaria, donde el primero, lo más importante de un estado es su pueblo, es su gente. Y creo que están fallando todos, no solamente Venezuela, aquí también han fallado. Y solamente puedo deciros que lo que necesitéis, tenéis aquí la voz, el micro, la ventana abierta de esta modesta casa, de este modesto programa, pero os tendemos una mano porque, bueno, somos muy próximos, somos muy parecidos y al final como personas tenemos que tendernos la mano. En Venezuela está pasando lo mismo que pasó en Valencia. El pueblo salva al pueblo. Si no fuera por el pueblo estaríamos realmente, no voy a decir la palabra que daría feo, pero... bastante mal. Bueno, no sé si quieres añadir algo, Cristina, no te quiero restar más tiempo porque sé que tienes que ir a otras cadenas y a otros medios a informar,
y agradecerte el trabajo en nombre de los venezolanos, el trabajo que estás haciendo estos días. Muchísimas gracias a ti, Isidro, a la hora vikinga, a todos tus compañeros también por este momento dedicado a Venezuela y por supuesto gracias porque son ventanas necesarias. Sabemos, bueno, que en Venezuela la información es muy sesgada y lamentablemente la gente en Venezuela se está informando a través de redes sociales, a través de lo que estamos publicando fuera de Venezuela también, para que la gente pueda seguir organizada de alguna forma. Muchísimas gracias. Pues gracias por estos minutos, te deseo que tengas un buen día y mucha fuerza a Venezuela. Gracias. Pues sí, vemos que lo que pasa en el mundo es algo que no pasa solamente en un sitio, pasa en muchos sitios y la pregunta, la reflexión que debemos hacer es ¿qué está pasando? Y hay una serie de personas que las mencionaría y les preguntaría si me pudieran dar una solución, porque son los que están muchas veces detrás de estas cosas. Gente muy, muy poderosa, con intereses tremendamente increíbles. Bueno, a veces, Isidro, tienes que darte cuenta que administrar una catástrofe, la coordinación de una salvajada como esta, no es fácil. Y si tú, evidentemente, no tienes las personas adecuadas para liderar, me explico, una coordinación de esta naturaleza, pues lo que recoge son efectos catastróficos y recogiendo niños 3 días después. Pero vamos, esto pasa en Venezuela, pasó aquí con la Dana y pasa en muchísimos lugares del mundo. Pero es que también pasa en una empresa, que la pones en manos de alguien que es un incompetente y se la carga. Es decir, esto se llama condición humana y cuando uno es tonto, es que es tonto. Y si pones a un tonto en el centro de mando de una catástrofe humanitaria, pues lo que tienes son resultados de esta naturaleza. Es decir, que no es tan fácil a veces gestionar. Yo siempre digo que gestionar es muy complicado. Saber gestionar posiblemente es lo más... Y gestionar ya recursos humanos, eso ya es la rehostia en bicicleta, con lo cual que muchas veces tampoco busquemos campañas conspiranoicas, sino que responde a la condición humana de ser un absoluto inútil a la hora de gestionar, a la hora de coordinar. Cuando eres tonto, pues lo que recoge son resultados de esta naturaleza. Que no hay nada más, ¿eh? Que a veces estamos intentando buscar unos peliculones de tal. Dice, ¿por qué? Es que tienes un tonto ahí, y con un tonto ahí, bueno, pues lógicamente recoges situaciones fantasmagóricas. Pasa que es complicado. A mí me gusta pensar que tenemos a unos gobernantes tontos, pero están demostrando que sí lo son. Pues pero cuidado, hay algunos que son muy listos. Y usted dice que no hay conspiranoia. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Pero que es mucho más fácil encontrar la falta de capacidad de gestión. Sí, pero yo solamente le digo que revisemos los contratos de ciertas multinacionales que antes de la Dana se firmaron unos contratos para ocupar ciertos terrenos y la parálisis para recuperar ese espacio para la ciudadanía a día de hoy, 2 años después, no se está haciendo. Con lo cual dejamos la duda ahí arriba porque no se están solucionando y lo que queremos es que la gente que vivía allí, se marche de allí para que aquello se reconstruya de otra manera. Una cosa es reordenarlo urbanísticamente, recalificar terrenos y el cauce del río corregirlo para que no vuelva a pasar, porque ya desde la Edad Media nos decían saliros de ahí que un día os vais a mojar, y ha acabado mojándose muchas veces, inundándose muchas veces. La cuestión es si llevamos tantos siglos sabiendo que tenemos que movernos de ahí, ¿por qué no nos hemos movido? Y ahora que nos movemos, resulta que hay unos contratos de ciertas empresas con intereses concretos que limitan todo eso. Entonces, pues sí, a lo mejor algo de conspiranoia hay, pero cuando empieza a haber información pero y documentación... Pero más allá de la conspiranoia, tú siempre guíate por una cosa que se llaman los datos. ¿Me explico? Los datos. Sí. Fíjate los datos los datos, por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy gráfico. Alcalde de Estepona. Cojo el municipio con 300 millones de deuda. Efecto temporal, pasa el tiempo y ahora mismo está sin deuda, saneado, pero vamos, un mirlo blanco. ¿Eso qué significa? Que tengo un gestor. Es decir, tú, ¿cómo has cogido esta estructura? ¿Cómo has cogido esta administración? Pues lo tengo de esta manera. Pasa el tiempo. A ver, año siguiente, ¿cómo lo dejas? Está hecho una verdadera mierda. Pues ya sabes, evidentemente, a qué responde, que es a la capacidad de gestión de la persona que se ha puesto a liderar esa estructura. Entonces, que es muy difícil gestionar, que no es tan fácil, que la gente que hemos, entre comillas, maquillado mucho, me explico, se ha adulterado mucho la palabra gestión y la gestión es muy, muy complicada, que es lo que le pasa a los autónomos y a las pymes en este país, que evidentemente con tantísima dificultad se hace muy difícil poder avanzar y poder, entre comillas, hacer crecer tu compañía, pero que responde más a un concepto de condición humana que a otra cosa.
Sí, pero con el tema de la gestión y de si son más adecuados o menos adecuados los que tenemos al frente, tampoco intentemos blanquear ciertas intenciones y ciertos intereses porque los hay. Pero es que intereses hay hasta en la barra de pan. Evidentemente. En la harina o cuando pones... Pero Sí, sí. ¿dónde no hay intereses? En esta radio. Y en el banco, claro. Claro, pero es que los hay. Pero intereses lícitos e intereses de otro tipo. O sea, la competencia está bien. Los codazos ya es otra cosa. Y la malversación y la prevaricación es otra cosa. Y el abuso de poder en el sitio que estás es otra cosa. Creo que competir es sano, pero aprovechar tu poder para, a nivel particular, por encima de otros, es Pero otra entonces ya me cosa. hablas de granujas. Pero, chicos, yo creo que... yo voy a dir alguna hay- cosa. y los hay en Momento. todas partes. Sí, porque antes de que marche Cristina queríamos acabar el tema y cuando empecemos la segunda parte tenemos otros audios para poner y para encauzar el programa también. Muy rápido, lo que habla Daniel de la condición humana está muy claro. Lo vemos en una persona que se llama Monedero, que era el hombre más feminista del mundo, para que así pudiese toquetear a sus alumnas. Entonces es la cosa más básica del mundo. Si al final pensamos que los políticos son grandes conspiradores, son unos mindundis que saben muy bien aprovecharse de la culpabilidad del resto y tal, y hacer maniobras para conseguir poder, pero lo único que quieren es abusar un poquito, que no les miren sus desgracias y ya está. Y no quieren dejar el poder muchas veces porque saben que si lo dejan, que es lo que le pasa al presidente del gobierno, se van directos a la cárcel. Remei. Jo, 5 minuts, però estic completament d'acord amb el que diu el Daniel, perquè és així, és la capacitat de gestió. A Sant Cugat, a l'època de Lluís Recoder, es va posar un gerent, el Jordi Jolí, una persona excel·lent, que era Sant Cugat dèficit zero. I per què? Perquè era un bon gestor, perquè va portar l'Ajuntament de Sant Cugat perfectament. Aquest senyor va marxar, van entrar altres partits, alguns del mateix color després van canviar, i Sant Cugat està endeutat, però moltíssim, no? O sigui que depèn molt de les persones i de la capacitat de gestió que tenen. I això és per tota la vida, O sigui, en totes les professions. Depèn de la capacitat de la persona. Bueno, doncs parlant de gestió, parlàvem amb la Cristina com s'estava gestionant tot el tema de l'edificació i en aquest cas la part de la vivenda que s'ha utilitzat com a inversió de cara al turisme, on certes faccions polítiques tatxa d'especuladors, que alguns n'hi ha, perquè al final no podem generalitzar, però clar, ens presentem davant d'un problema bastante grave. ¿Qué haremos con esas 40.000 personas que se dedican al sector? ¿Qué pasa con esos ingresos que dejaremos de recibir si no tenemos espacios para albergar turismo? Porque claro, los hoteles no dan abasto y los precios también son diferentes y las maneras de viajar también son diferentes. Hay gente que no quiere hoteles, que quiere otro tipo de espacio y con otra cierta libertad. Con lo cual, más que prohibir, debemos regular. Pasa que cuando nos pasamos de regulación tenemos otra cosa. Tenemos ya casi cercano a la prohibición, ¿no? El estado dictatorial. Bueno, está claro que los que van a salir beneficiados son los hoteles. En Nueva York se prohibieron los apartamentos turísticos. El precio del hotel se multiplicó por 3. Evidentemente las familias ya quedan fuera de la ecuación. Viajar una familia de 4, 5, 6 personas a un hotel en muchos casos es inviable. Entonces, tema familias, tema grupos, esta gente quedará fuera. Los hoteles subirán muchísimo los precios y sin ninguna duda, aparte de toda la gente que se va a ir a la calle, el dinero que deja de llegar a Barcelona es inmenso. Ya te digo, hablo de 1.900 millones de facturación al año. No son conscientes, los políticos no son conscientes que cuando una mariposa mueve las alas aquí, en el otro lado del mundo hay un huracán. Y aquí todo el mundo aletea como si no pasara nada. Entonces, el tema es que cuando tú... ellos tienen el pensamiento de que estas 10.000 viviendas van a ir a alquiler tradicional y esto no va a ser así. No va a ser así. O sea, yo tengo unas hipotecas, por ejemplo, que tengo que pagar que con alquiler tradicional no llego. Nadie se da cuenta de que cuando tú compras un edificio, un apartamento, lo que sea, y luego tienes que hacer unas inversiones, tienes que tener una reforma, tienes que tener una serie tienes que dejarlo en condiciones que si lo pones en alquiler tradicional no paga los gastos.
Entonces, aparte de que como el inquilino es el que tiene todos los derechos y el propietario no tiene absolutamente ninguno, se te mete gente que no paga y estás 2, 3 años para poder sacarlos y no voy a yo mis apartamentos no los voy a poner en alquiler tradicional. En mi caso, mi idea, que luego ya veremos a dónde llega, es que me los voy a vender y voy a invertir en otras partes de España o de Europa. Pero mi dinero se va a ir de aquí. Y como yo, un montón de propietarios, porque detrás de cada licencia turística, la gran mayoría son familias. No son grandes inversores que tienen 500 viviendas, son familias. Sí, sí. Y esto no lo tienen en cuenta. Yo lo que me pregunto es a esta situación no se llega de manera gratuita, porque los mismos que ahora están regulando y prohibiendo son los que han permitido llegar hasta aquí de esta manera. Estamos de acuerdo que los apartamentos ilegales hay que ver, evidentemente, hay que perseguirlo. Evidentemente. Pero cuando empezamos a regular no llegamos aquí de hoy para mañana. Hemos llegado aquí. Es populismo. Hemos llegado aquí gracias a que alguien ha dado licencias, gracias a alguien ha permitido o que alguien ha mirado a otro lado. Y de repente dicen, ¡ay, mira! Entonces estamos hablando de que todo esto es electoralista. Es populismo puro y duro. Pero aparte, esto de que te puedan retirar una licencia por decreto es absolutamente ilegal. O sea, mañana llega al gobierno un vegetariano y todas las carnicerías a cerrar. Es que, claro, no tiene ningún sentido. No des ideas. Si me permites, Cristina, esto más viene referido a un relato, a promover un relato político de interés general, que no tiene ninguno, obviamente, que a nada más, porque esto no va a resolver absolutamente nada. En los apartamentos turísticos, esto creo que es algo que la gente debe saber, responde al 1% del parque inmobiliario. Otra cosa es que me dijeras que respondía al 20%, eso tendría un impacto, pero con el 1%, imagínate una comunidad de pisos, de 100 pisos, con el problemón que tenemos aquí de vivienda, que es espectacular. Y yo te digo, ¿ves aquellos de allí, aquel piso de allí? Esos son los malos, se llaman pisos turísticos. Claro, eso al político le da herramientas para hacer electoralismo, para hacer populismo, para hacer política barata. Cháchara barata, en definitiva, porque no va a resolver, no tan solo no va a resolver, sino que vas a generar desempleo, desinversión, vas a lanzar un mensaje al mundo empresarial de completo desastre en un espacio que mejor no inviertas y llévate la pasta de aquí. Es decir, no hacemos más que invertir en pobreza. Bueno, el comunismo este que se nos ha impuesto desde hace, pues yo qué sé, 10, 15 años, que ha destrozado la ciudad. Pero a ver si ya la gente de una vez abre los ojos. Que con esto lo único que estamos recogiendo es miseria absoluta. Ya hay 2.000 personas pernoctando en las calles de Barcelona, con unos niveles de desigualdad que es espectacular. Los sin techos y los espacios de sin techo en Barcelona, que son bestiales lo que está ocurriendo aquí y cada vez, si nos damos cuenta, más dificultades para... Bueno, es que acceder a una vivienda en la ciudad de Barcelona hoy, ya no hay inmobiliarias que anuncien, hay listas de espera. Si vais a una inmobiliaria, a ver quién encuentra piso de alquiler, pero ¿qué piso? Si hay listas de espera para pisos, hemos llegado a eso. Subastas. Frente a la inoperancia de la política, ¿de acuerdo? Que a día de hoy sigue en vigor con la norma del 30% de afectación a las nuevas promociones. Es que es una vergüenza que hoy los políticos estén sentados en sus sillas a menos de un año ya de las elecciones municipales y que no se haya corregido la que yo siempre he dicho ha sido la peor norma jurídica desde la democracia por los efectos devastadores que ha tenido en la gente, en la especulación y en la falta de acceso de vivienda. Porque sin vivienda no hay familia. Es decir, aquí estamos convirtiendo a Barcelona en una especie de parco temático, una narcociudad con una delincuencia que no se había visto jamás, asesinatos prácticamente semanales, ejecuciones. ¿Qué me dice usted? ¿Estás seguro? ¿Estamos hablando de Barcelona? Parece mentira que hablemos de Barcelona, ¿verdad? Usted es un terrorista. Un facha. Usted es un facha. Nazi. Sí. O sea, lo que ha pasado en Zona Franca... Bueno, Zona Franca... Estaban rodando una película, que los machetes eran de plástico... Pero en cualquier caso, es decir, nosotros necesitamos renovar sobre todo los liderazgos y poner a gente que esté preparada, que tenga un proyecto para desarrollar. No ideas lanzadas o los cafés para todos o ideas populistas como esto de cerrar el tema de los pisos turísticos, que me parece una verdadera aberración y un atentado al activismo empresarial. Y especialmente al activismo empresarial representativo de Cataluña, que somos los pequeños empresarios, me explico, las pequeñas personas que intentamos, entre comillas, avanzar y sobre todo construir y sostener una clase media que hoy ha desaparecido. No es que esté tocada, no, es que ha desaparecido la clase media. Somos cuatro pobres que estamos ahí, porque la clase media, en definitiva, ¿qué queda de eso? No queda nada. Los niveles de pobreza solo tienes que ver el informe de Cáritas. Por tanto, necesitamos una reformulación completa del sistema. Siempre vamos a acabar con la misma premisa.
hemos ido a una agenda reformista de arriba abajo, pero de todo, en general, porque ya no nos funciona nada, empezando, como decía el otro día el amigo Javier, por una reforma electoral. Pero esto creo que ya es otro debate. Pero fíjate que está todo con vasos comunicantes. Es una auténtica animalada el nivel de reforma que necesita este país, pero parece que nadie quiere coger este testigo. Pero es que ¿por dónde empiezas? Por la reforma electoral. Empiezas por aquí. Porque es impopular. Una persona, un voto. No, y que la gente está muy acomodada y te dan miedo los cambios, porque no solamente los que están acomodados, sino los que están detrás de los que están acomodados, que se deben favores, lo que llamamos red clientelar, Sí. Que se deben favores unos a los otros, y dicen, no vaya a cambiar nada, que aunque pille poco, pillo algo. Y listas abiertas. Y mucha gente esto, pillando Y esto, el voto. esto de Claro. conocer los ministros después de las elecciones, pero ¿a santo de qué? Yo quiero conocer tu equipo, como hace, por ejemplo, los equipos de fútbol, pero ¿tú con quién te presentas? O sea, ¿cuál es el proyecto? No, el proyecto te lo diré cuando me hayas votado. ¿Qué cojones cuando Sí, te sí, haya ya votado? lo- ya Quiero lo- saber quién es el equipo antes de votar. Ya lo pensaré fíjate después. si es surrealista el tema. No, O sea, exacto. ¿quién es el equipo? Pero Dímelo Daniel, ahora. Daniel, tú como jurista y como ciudadano, ¿tú no crees que cuando, y va relacionado a lo que estás diciendo, cuando a un partido le estás dando un voto, es porque has leído un programa? Un programa que me lo paso por el Aunque forro, sí. hay mucha gente Que que... no se lo lee nadie. Pero hay gente que solamente vota porque las siglas... hay gente que vota Por porque tradición. estoy acostumbrado Por a votar siglas, y ya tal. está. Por Pero tradición. yo quiero saber cuando entrego mi voto, que hace tiempo que no lo entrego a nadie, es... Parece que hables de otra cosa, ¿eh? Que hace tiempo que no lo entrego a nadie, ¿eh? sí, también. Qué casto eres. Qué gasto. Pero al final yo quiero saber después esa fuerza a la que yo apoyo con quién con quién se va a aliar, porque a lo mejor no me interesa darle ese voto, depende de con quién se alíe. Tendría que haber un contrato electoral que, como dice Justicia Europa, que demuestre qué va a pasar con mi voto. No, mire, le entrego mi voto y le entrego haga mi usted plena lo que confianza. quiera. No, su plena confianza no, porque usted me ha dicho que va a hacer A, B y C, pero si hace D, F y G, no le doy mi voto. A mí sí, sí. Es sí lo que me- dice usted, improvisan cuando ya tienen las elecciones ganadas. A mí Ya sí- pensaré qué ministro pongo, ya Pero pensaré con quién es me caso. el mensaje de la ciudadanía, que muchas veces esto no se lo plantea, ¿no? Pero ¿cómo me explicas a mí los ministros, los que tienen que liderar cada área después de las elecciones? Coño, me lo tendrás que decir antes, que esto sería lo normal, lo coherente, ¿no? Voy a jugar este partido, pues voy a ver con qué jugadores voy. Pero si a mí coges y me dices en el programa electoral, pues mira, para empezar, desde el mundo de la empresa, pues mira, hemos cogido a una señora que se llama Remey, que tiene 400 trabajadores, empresaria de toda la vida, que le han pegado tantos palos a esta mujer, ¿me explico? Y sigue avanzando y haciendo crecer su empresa. En economía hemos puesto al profesor Bizuete, 30 años, profesor de la universidad, no sé cuánto de proyectos avanzados y realizados. Pues dices, uy, pues esto tiene buena pinta. Pero de esto a la realidad, vas viendo personas que asumen responsabilidades que no tienen pero ni la más remota idea, que no han gestionado en su vida esa responsabilidad de la cual se le ha puesto al frente del liderazgo en esa competencia. Dice, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Es decir, la política parece que no tenga límites, es decir, es el arte de lo posible. No cabe ninguna duda que es el arte de lo posible, el arte de lo surreal, donde todo puede pasar. Entonces, lógicamente, cuando dices los datos, siempre digo lo mismo, ¿eh? Tú dame los datos. Para ver los resultados, llaman resultados. ¿Qué resultado hay? Pues el resultado es que lideras el paro en la Unión Europea, que lideras los cierres de empresa. Estamos liderando en los últimos años los cierres históricos de compañías en este país. La inseguridad que está, bueno, que ni te lo explico cómo está la inseguridad. Entonces, cuando los datos son tan demoledores... Pero nadie habla de estos Yo lo que no datos. entiendo es cómo la gente no reacciona. Porque hay que... cuidado, que hay mucha gente... que luego os explicaré la anécdota del fin de semana, que ha sido hiper divertida, para que veáis el eco del programa, el eco maravilloso de lo que nos está pasando aquí en Los Vikingos, que es espectacular, pero con anécdotas prácticamente a diario. Pero la del fin de semana fue descomunal, que luego Bueno, os que explico. me dijiste, te la voy a contar por teléfono, Sí, y al final te no lo- me la contaste. Bueno, porque seguí haciendo cosas muy Normal. divertidas, por cierto. Bueno, mira, y aprovecho desde aquí porque ahora nos llamamos el grupo de las Ray-Bans. Luego os sí? explicaré el porqué el grupo Ray-Ban, porque se cayeron al mar. ¿Quién? ¿El grupo o la No, Ray-Ban? no, las Ray-Bans. Y la historia fue localizarlas. Y las localizamos al final. Las Mira. localicé, las pude... tragué un montón de agua, pero te puedo asegurar que fue una anécdota de aquellas súper divertidas. Mira, de aquellas cosas que te hacen unir a las personas. Bueno, vamos a poner un poquito de música porque van a empezar a llegar diferentes invitados. No vamos a hacer media parte, hoy vamos a piñón, iremos dando los relevos correspondientes, pero quiero mandarles a todos los ciudadanos del mundo, el día que nos demos la mano, y lo repito muchas veces, dejaremos de andar de estar de rodillas.
pensemos, tengamos sentido crítico. No hace falta que piensen como nosotros, no hace falta que piensen como yo, pero piensen. Esto de yo voto por costumbre, yo voto porque votaba mi padre, y hacer una reflexión. ¿Sabéis cada uno de vosotros realmente qué es ser de izquierdas o de derechas? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque la enfermedad nos llega a todos, la enfermedad es transversal, el transporte es transversal, las soluciones han de ser transversales, han de ser para todos, no para algunos. Y los intereses, como decía Daniel, hay en todas partes. Bueno, que sepan que este programa no nos financia ningún banco, no nos financia ningún partido político, pero sí que hay muchas voluntades particulares de que esto siga funcionando. Y en este programa 99, que la semana que viene haremos el 100, que parecía increíble, Daniel, Emilio, los primeros vikingos, parecía mentira, pues tenemos 100 programas. Ramón, que se incorporó unas semanas después, siempre con su agudeza, que el día que dijo que esto era un país bananero, la lió, y llegamos a los primeros 2 millones de visualizaciones, que a día de hoy, en la suma de vídeos de todos, especialmente de Daniel, de Ramón y de Joan Pau Rica, hemos pasado de los 50 millones de visualizaciones. Tenemos una audiencia en DFM, que cada uno valorará lo que quiera valorar. Valoraremos los datos que quieran valorar. Pero no estamos aquí para convencer a la fuerza a nadie, estamos aquí para que piensen. Sobre todo ayer, cuando Ramón salía del Salón de 100, hablando en una reunión del terrorífico, si queréis, eso explico, hablando del civismo de Barcelona, pues claro, allí mucho rollo y pochas patatas. ¿Quieres que te cuente? Ahora lo contaremos, empezaremos a dar relevo, porque ya tenemos a 2 compañeros. Nos llega David Izquierdo, de Periodista Digital, que lo conocimos en la manifestación, que se subió al escenario en la Plaza San Jaime. Que me hizo un reel de $500,000. Y te hizo un reel de $500,000. Cuidado, que conste, ¿eh? Y gratis. Sí, pero de $500,000. Es que nosotros no tenemos presupuesto y nosotros no pagamos nada. Escolti, ja sap que aquí la barretina ens aprieta una mica i ens talla la circulació. Pero bueno, vamos a despedir a Cristina. Pero hay esperanza, ¿eh? Siempre. Hay Siempre. esperanza. Y el hecho de que esté aquí Cristina nueva, ya la has bautizado, ¿no? Me imagino, de vikinga. Bueno, la vamos a bautizar ahora, le vamos a dar el cataclunga pertinente ahora, ya la hemos presentado. Y antes de despedirle, dar paso a los siguientes contertulios. Primero entrará David, luego entrará Lorena. Pues nada, vamos a bautizarla. Vikingos, vikingas, démosles la bienvenida a nuestra manera, a nuestra cataclunga, con ese golpe de mesa vikingo. Cristina, formas parte de la TIPU. ¡Cataclunga! Muchas gracias por la acogida y espero volver a verlos pronto. Pues nada, Cristina, pues un poco de música y damos paso a los siguientes invitados. Bueno, pues sí, hoy no hacemos parón, empezamos un poquito tarde, estamos con controvertidas situaciones que a veces pues no llegas cuando tienes que llegar y por lo tanto vamos a ganar tiempo. Aparte, el tema de Venezuela nos llama a nuestra preocupación y recibimos a otra contertulia que bautizamos hace unos días, a Lorena Fernández. Buenos días, Lorena. Hola, buenos días, encantada. Una aguerrida autónoma que viene a dar su opinión del día a día como autónomo, que te lo ponen fácil, ¿verdad? Muy fácil, sobre todo este mes, otra vez, o sea que... Bueno, es que pasan los días volando. Pasan los días volando. Y los trimestres ni te lo cuento. Y eso ya... Y eso ya. Pero bueno, ahí estamos, luchando e intentando dar visibilidad pues a este mundo tan difícil que es el ser emprendedor, ser madre trabajadora y autónoma, claro, evidentemente. Eso es un pack, ¿eh? Eso es un pack completo. Pero de supervivencia, completo, Dani. Falta la hidrostática. Bueno, y también recibimos en esta segunda parte a un amigo que conocimos el día de la manifestación de autónomos en Barcelona, esa fecha para nosotros es histórica porque un día dijimos que se haría y se hizo gracias a la ayuda de la plataforma 30N y allí pues nada, apareció una persona y dice yo quiero hablar también y se subió al escenario y nos sorprendió a todos y esa persona es David Izquierdo. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de tenerte aquí. El encantado soy yo. ¿Sí?
Bueno, pues nada, te lo agradecemos que nos dediques tu tiempo hoy y hablaremos dentro de un rato de algo, de aquí unos momentos, porque ahora tenemos un audio que poner. Recuperamos un momento el tema de Venezuela porque tenemos un testimonio importante y para seguir la voz y seguiremos con los demás temas que realmente os habéis dado cuenta que llevamos más de una hora y no hemos hablado de Zapatero y no hemos hablado de Koldo y no hemos hablado de esas cosas. Es que Santos. Cuidado cuando me O nombres. Santi, el nuevo literato del PSOE, autoeditando su propio libro como carta amenazatoria a Pedro Sánchez. Pero si te parece, vamos con el audio que teníamos preparado de Franklin García, sí, que es ingeniero petrolero en Venezuela. Él perdió su casa y su inmueble, o sea, su casa, perdón, y su coche, y tiene mucha gente afectada de su familia, así que vamos a escuchar su testimonio. Dediquemos un poquito más de tiempo a Venezuela. Va. Buenas tardes, estimado amigo. Haciendo un análisis profundo con respecto a los edificios que colapsaron, mismos que no cumplían más de 40 años, y en su mayoría los quieren catalogar como edificaciones de recreo, muchas de ellas realmente no cumplían con las normas de ingeniería básica para la estabilización o el soporte de sismos superiores a 7.5 y 8 en este caso. Hay varios factores, incluyendo el factor político que jugó mucho en aquellas edificaciones que fueron construidas con rapidez, sin escatimar las medidas y los protocolos que se exigen medianamente en la construcción. Estas edificaciones también fueron afectadas, algunas colapsaron parcialmente y otras colapsaron en su totalidad. Cabe destacar que esta zona, después del relave, iba a ser dedicada o proyectada para un parque general, ya que el relave de una altura de 5 hasta 10 metros en algunos casos no cumplía con los estándares de suelo que se exigen para edificaciones tan altas. Sobre ellos mismos fueron construidas obras de Misión Vivienda que hoy día, si te puedes dar cuenta, fueron colapsadas, algunas total y otras parciales. También, sin embargo, algunos edificios que sufrieron daños arquitectónicos, como podrás darte cuenta, corresponden a otras épocas y por supuesto a la visión real de cómo debe ser construida una edificación. Ahí se respetaron las normas. Si no hubiese sido todo esto un colapso a nivel general, imagínate 7.5, 2 terremotos al mismo tiempo, el daño hubiese sido mayor. Hoy día, bueno, tenemos que las políticas que se están tomando con respecto a la ayuda humanitaria no son asertivas, ya que están interrumpiendo la labor básica del ser humano, que es apoyar, cooperar y rescatar realmente lo poco que le queda más allá de su vida. Estimo que este es un daño no solamente a la parte física o la parte del capital que pueda poseer un ser humano en el trayecto de su vida, de haber acumulado el mínimo requerimiento de sobrevivencia o de supervivencia, sino que hoy día estas personas quedan sin hogar, sin familia. Es un daño moral a la nación y totalmente a esta zona de Vargas, que ha sido totalmente afectada, valga la redundancia. Bueno, lo está diciendo una persona también que lo ha vivido en primera persona, lo está explicando una persona que es ingeniera, o sea, es una persona que habla con conocimiento técnico y no habla con una dinámica como a la hora de explicar algo, porque tenemos que imaginar lo que está viviendo alrededor, Y explicar muy claramente que todo esto se debe a unas viviendas que están construidas con materiales no aptos para vivienda,
que ahora los quieren catalogar como edificios recreativos, es decir, para no reconocer los daños que se han llevado a cabo sobre las vidas de personas a las cuales se les adjudicaron ese tipo de viviendas, y que es una responsabilidad directamente penal del Estado. O sea, y los vikingos deben saber de que Venezuela no es la primera vez que sufre un terremoto. Exacto. Que es zona que ha tenido de forma recurrente a lo largo de los años. En los años 90 tuvo un sismo muy importante. Tiene una falla, Etcétera. sí. Esto viene, o sea, esto se ha hecho con premeditación, o sea, se ha hecho para vender, ¿no?, las viviendas para el pueblo, etcétera, etcétera, construidas de cartón piedra. Bueno, nos volvemos a dar cuenta de que un régimen habla del pueblo, dice que está para el pueblo, y realmente cuando vemos lo que hay detrás, está hecho para ellos. Es para todo robar. para el pueblo, pero sin el pueblo. Eso Para es robar. Siempre igual. O sea que Así luego acaban tenemos sus hijos con 4.000 millones de la dólares. clase política en etcétera. todas Exacto. partes, realmente es que hay que darle de comer aparte. Bueno, pero ¿qué David, queremos esperar de un régimen que construye edificios de cartón piedra por IESPAN? Es que, ¿qué queremos esperar de un régimen? A ver, vamos a ver. Venezuela, como ya hemos dicho, sufre de seísmos, porque las placas tectónicas en esa zona Sí. no son estables. Eso lo primero. Y cuando se construye un edificio, se construye una vivienda, eso hay que tenerlo claro. Y eso es el trabajo, con Eso perdón. cuesta dinero. Cuesta dinero, Bueno, evidentemente. como hacen en ¿no? Entramos al Japón. bono. En Claro, Japón, como la hacen en Japón, construcción- ¿no? Que es lo Sí, que sí. pasó después del terremoto de Venezuela, fue un terremoto en Japón. Hubo una réplica en Japón, sí. Asciende ya a 26 muertos españoles allí en Venezuela. Las cifras de hoy, de EDA. Entonces, hay que mirarlo. Sí, no, hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguna, Lorena? Yo ¿quieres solo decir quiero dar voz también a otra venezolana que está viviendo aquí en España, que es muy amiga mía, se llama Joana Díaz, y sobre todo me comenta que damos visibilidad a todo lo que allí está pasando, pero sobre todo a la hora de las donaciones, me comenta que la Cruz Roja en Venezuela está intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, que las donaciones que desde aquí de buena fe hagamos, tengamos muy en cuenta a qué tipo de donación damos, porque no llegan allí. Qué vergüenza. Pues veamos uno a quién se lo damos y asegurémonos de cómo llega. Y otra cosa, antes de pasar de tema, porque acaba de llegar una Tenemos noticia, una exclusiva, sí, antes de pasar a este tema, quiero decir que algo muy grave está pasando también en Venezuela y que nos estamos encontrando cada vez más en todo el mundo, es el secuestro y la desaparición de niños. Bueno, ahora tiene que ser horroroso, ¿eh? ¿Vale? En O sea estos que momentos. prestemos atención en las zonas afectadas y allí donde se supone que es civilización y civismo, Tiene que por ser favor, espantoso. estemos pendientes de nuestros críos, de Las nuestros niños y mafias. niñas, porque están pasando cosas que no deberían pasar. Venezuela, nos vemos en el próximo programa y entra la noticia que nos da Ramón para poder seguir en este programa, que tenemos muchas cosas que contar todavía. Sí, desde el debate nos llega la siguiente exclusiva, y es que Bono recibió 2 viviendas de lujo en Dominicana tras ayudar a montar un macroparque solar de 500 millones. Dice el periódico digital que durante años Bono ha tejido una amplia red de negocios y también de patrimonio sin que se reconozca el origen de su fortuna ni encaje con el dinero que ganó durante los años que tuvo un salario público. Además, Bono acordó que uno de los países que uno de los pisos que se repartían se lo iba a quedar él y el otro su socio Juan Segovia, que fue durante 2 legislaturas diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Recordemos que a día de hoy ya no solo es que el plantel, digamos, de dirección del PSOE esté bajo escrutinio, sino que ya tenemos a 3 presidentes de la SEPI imputados, que hay 760 millones de los que se dieron durante la pandemia por la SEPI, 760 millones bajo lupa, 435 que se dieron a Aeroeuropa, 120 a Duro Falguera, 112 a Tubos Reunidos y 553 a Plus Ultra. El tema de Plus Ultra es el más pequeño de todos. La SEPI acumula más de 25 imputados, es decir, la empresa pública que se dedica a la inversión en el sector privado, digamos, esa famosa colaboración público-privada de la que tanto hablan los políticos, ya vemos un poco por dónde es que gotea. Bueno, con tertulios y con tertulias, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Qué pensáis de todo esto? Porque cada semana, Daniel, como tú me decías, Isidro, ¿aún te sorprendes de una cosa más? Bueno, es que ya sorprenderse es complicado en los tiempos que corren y más en la vida tan, yo te diría, de tsunami, porque esto es el Dragon Khan. Cada día hables el telediario, pero no de ahora, yo creo de los últimos 10 años.
y es cada día una noticia. Por eso las noticias tienen tan poca importancia, porque al día siguiente esa noticia pues ya no tiene ningún valor, porque ya viene una nueva. Y además noticias que son de muchísima relevancia tienes que encajarlas muy bien, porque como van pasando tantas cosas, eso al fin y al cabo te hace una reflexión. Primero, ¿qué planes no puedes hacer? Porque la vida es tan cambiante que planes ninguno. Todo es temporal, ¿me explico? Y que tienes que vivir al día a día. Y todo lo demás es ciencia ficción, es ruido, son historias para no dormir. Entonces, bueno, la vida la tienes que estructurártela solo con un objetivo, se llama paz mental, tranquilidad y vivir de la manera, yo te diría, con el máximo bienestar posible. Y para eso, pues bueno, vas avanzando poquito a poco en una cosa que se llama la trascendencia y la vida es un camino de evolución, pero te das cuenta de la precariedad, ¿no? Como los intereses personales, luego los partidistas y luego vienen los intereses generales. Entonces, mientras una sociedad funciona con el cuento de los 3 cerditos, que es lo que ha pasado en Venezuela. ¿Os acordáis del cuento de los 3 cerditos? ¿Os acordáis de las primeras casas que eran la de paja? Pues vale, que viene un soplo y se lleva la casa. No se ha hecho la casa con el tercer cerdito con cimientos de manera ordenada. Con tochos. Claro, normal, que es como lo hacemos aquí. Nosotros, en esta mesa, nosotros somos los del tercer cerdito, que siempre lo he dicho, somos los vikingos del tercer cerdito. ¿Por qué? Pues porque intentamos hacer las cosas en su mejor versión, porque cuando haces las cosas con el soplo, desde la gandulería, desde el interés personal, con las comisiones, las adjudicaciones extrañas, con falta de transparencia, pues al final el resultado es que cuando viene una tempestad, cuando viene el lobo, el lobito feroz, pues todo se derrumba, todo es dramático, y al final las consecuencias las pagan siempre las personas más vulnerables, que esta es la jodienda. Que no lo pagan los responsables, no, lo pagan las personas más vulnerables que quedan en una situación pues de absoluta precariedad y ya ves pues la sociedad civil, que al fin y al cabo es la que no falla nunca, acordaos de la Dana. Exactamente, bueno, lo que está pasando en Venezuela. Y tantas otras cosas que nos pasan en la sociedad, cuando la gente se queda atrapada en el tren, que al final es la sociedad civil quien se acerca a los trenes, quien se acerca a las casas a limpiar, etcétera, 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 que es que tenemos una sociedad increíble, que es lo que siempre digo, y el liderazgo político que tenemos no se corresponde con nuestra sociedad. Es absolutamente una pasada como los intereses personales, los partidistas están muy por encima del interés general y por eso el país no avanza. Porque está atrapado, está cautivo de determinados intereses. Y las pymes hoy por hoy no avanzan porque hay determinados intereses, sobre todo y especialmente de las grandes corporaciones, en que los pequeños no se hagan grandes. Claro. Europa es la que está poniendo ya el grito en el cielo por los niveles de desempleo. Si las pymes tuvieran un tamaño medio como tiene la Unión Europea, este país probablemente no tendría paro, no tendría desempleo. Pero es que las grandes corporaciones no permiten a los autónomos y a las pymes crecer. Por eso no permiten que tengamos una legislación propia, no permiten primero trabajar, ganarte la vida y luego pagar, y tantas cosas que podríamos estar hablando aquí para favorecer, obviamente, no tan solo mejorar la vida del autónomo, porque al fin y al cabo mejorar la vida del autónomo significa mejorar las clases medias, significa obviamente mejorar los niveles de bienestar general y sobre todo significa que las cosas funcionen y que tengan una mayor credibilidad, porque evidentemente el autónomo lo que piensa es que si alguno o alguna tiene que asumir algún cargo de responsabilidad, que sea el mejor, y especialmente cuando son de recursos públicos. Pero es que además hemos montado una estructura pública que está basada en el control, no en la supervisión. Y esto nos conduce a un completo desastre. Lo ves perfectamente en el tema de la vivienda, ¿no? Pero ¿de qué la administración tiene que paralizar un proyecto de obras cuando está firmado por un arquitecto, por un ingeniero, y además viene visado por el propio colegio diciendo, oiga, esto reúne obviamente todos los requisitos y los preceptos legales? Pues no, eso tiene que pasar el filtro del control de la administración, que hasta que yo no te doy el sellito. Entonces tú no puedes construir. ¿Eso cuánto tiempo tarda? Pues en Barcelona 20 meses. Es una vergüenza lo que está ocurriendo con el tema del control sobre la vida de la gente. Hay una pérdida, yo te diría, muy clara, muy consciente de libertad. Y la gente no es consciente de esta pérdida de libertad, porque estás muy sujeto al control de determinados estamentos, de determinadas instituciones, a lo que te somete un precepto que nace, obviamente, de la soberanía, que es el Congreso de los Diputados. Pero esto no responde, reitero, al interés general de las personas, no corresponde al interés del país. Y esto nos conduce finalmente a la premisa que hacemos siempre, que debemos, la sociedad, plantearnos una agenda completamente reformista. De arriba abajo, los cimientos del Estado los tenemos que remover y tenemos que crear una nueva estructura para sostener una sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad que había hace 50 años y que debemos volver a creer en las clases medias. Porque un país que no tiene clase media es un país que está abocado completamente a la pobreza y al fracaso. Es un país que no tiene alegría, que no tiene bienestar. Que esto no va de que cuidado, que a mí me encanta que haya mucha gente que gane dinero y cuantos más haya, mucho mejor.
pero no a riesgo de la especulación o a riesgo de ir machacando a las empresas pequeñas que no puedan crecer. Ese es el verdadero cáncer que tenemos en este país. ¿Y si no fuéramos a votar nadie? Y la política se diera cuenta que toda la sociedad no cree en ella. Porque vamos, a ver, ¿qué partido político te da la sensación de que puedas creer en sus líderes? Actualmente, Si a listas mí, abiertas, nadie. Ninguno. Nadie. Ahora llevamos muchos días matizando estas cosas y un día tenemos que dedicarlo en profundidad. Pero, Daniel, usted hablaba de Europa y que la situación del país, que la clase media desaparece, que no... Pero es que hay una parte de la parálisis de la política nacional que ha venido marcada desde Europa. Entonces, Europa está jugando a dos juegos. Es que Europa... Ahora te dejo, ahora te paro. Ahora te dejo, ahora te paro. Entonces, la misma Europa que parece que nos ayuda es la misma Europa que nos destruye, porque nos dice, tenéis que hacer esto, nos jode el campo, nos fastidia el primer... regular y regular. Y luego de repente dice, no, ahora os voy a dar ayudas. Oye, pues no jodas y luego no me harán falta las ayudas. Las ayudas ya saben a quién Pero son. con la inmigración está pasando lo mismo. Isidro. Que dicen, no, ahora remigración, pero desgraciados, si habéis sido vosotros que la habéis potenciado, ahora la culpa es de España, y nosotros nada más por saco. Si lo habéis potenciado vosotros, sois unos hipócritas. Que entonces, la inmigración tenemos que podrá hacernos fuertes desde este por todo el país. espacio Schengen cuando les dé la gana, porque tienen un tiempo para que puedan ir por todo el espacio Schengen y España no ha pedido permiso ni ha hecho un debate en Europa sobre este tema. Porque claro, los inmigrantes que estamos aquí legalizando tienen libre albedrío en todo el espacio Bueno, porque Schengen. ahora, claro, ahí viene la protesta que tienen ellos, pues que nos marcan unas medidas y luego nos marcan la contraria. Resulta que tú hablabas en el Parlamento Europeo de la remigración y ciertos partidos que en este país se les llama de ultraderecha, no se les escuchaba en el Parlamento y ahora la Cámara vacía. Y ahora resulta que hacen unas votaciones, se vota la remigración y todos aplaudiendo. ¿Pero qué sois vosotros? Son unos hipócritas y esto está claro. Yo hablaba la semana pasada con Dolors Montserrat, que es la presidenta del PP europeo, ¿vale? Hicieron el Congreso del Partido Popular aquí en Barcelona y yo como buen periodista lo fui a cubrir. Hipócrita a más no poder. Hipócrita a más no poder, ¿por qué? Básicamente por el simple hecho de, no, yo es que estoy allí en el Parlamento y claro, bienvenidos sean los inmigrantes, perdona. Bienvenidos sean los Pues si hace inmigrantes. 4 días decía lo hace contrario. 4 días estabas votando en contra de ellos en estas, digamos, bueno, en estos campos, ¿no?, de concentración, como suelta ahora 3CAT, y luego primero dices que estoy a favor de ellos. Tú lo que eres es muy lista y tú lo que quieres es conservar tu sillón. Pero Claro. más allá de la Y inmigración, su lo que... sueldo Pero en el más, Parlamento Europeo. más allá del tema de la inmigración, que también requiere su atención, era lo que decía Daniel, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que nos pasan en nuestro país, cosas que condicionan nuestra política y nuestra economía, que vienen muchas veces condicionadas desde Europa. Entonces, si ya tenemos a unos señores, como decía al principio, con pocas capacidades para liderar, para gobernar, aunque a veces yo creo que son más listos de lo que pensamos, ¿eh? Se venden por un plato de arroz. Es que va, hombre, no, va menos por 2 pisos. Yo pienso que aquí, mientras Daniel baratos. no se postule a presidente del gobierno, yo no voy a votar más. tampoco. Porque al final pasa una cosa, porque tú ves los liderazgos que hay en Hispanoamérica y al final alguien aquí tiene que decir, oye, yo voy a sacrificar mi tiempo y mi tal en cambiar esto. Y ya está, y yo voy a sacrificar. Porque al final esto es un tema de alguien que realmente quiere al país. Y aquí está la gran diferencia con cualquiera de estos otros. La inmensa mayoría de ellos lo que quieren es su bolsillo. Y ya lo ves, lo que quieren es quedar bien, tener una carrera política muy parecida a la carrera profesional que puede tener un gran directivo de cualquier multinacional. Y ellos lo enfocan un poco así. Ya lo ves en las presentaciones, las cosas que hacen. Ayer cuando estaba precisamente en el Saló d'Assent, ya lo ves un poco, ¿no? Todo es especie de corporativismo político que da muchísima pena, y a los votantes a los que se dé, todo da mucha pena. Entonces aquí falta alguien un poco al ejemplo de los liderazgos hispanoamericanos que diga, oye, mira, yo aquí voy a sacrificar 10-12 años de mi vida para cambiar esto y para dejar un país mejor y a la vez si quedó, como decía mi abuela, lo que pase luego. Ya veremos. Pero hace falta un liderazgo así. Y mientras esto no pase, ya sea Daniel o otras personas que también tienen ganas y pueden hacerlo, pero claro, les estamos pidiendo un sacrificio de los años de vida que le queden. Entonces esto hay que entender la realidad detrás de esto y ser muy francos. Pero hasta que esto no suceda, no va a cambiar nada. Bueno, antes de cambiar de tema y daros unos matices a David y a Lorena, quería preguntarle a nuestro profesor Vizuete si esa Europa nos ayuda o nos condiciona.
Condiciona totalmente. O sea, estamos en un mercado único, donde en Bruselas se desarrollan normativas que afectan y que debe incorporar a todos los Estados miembros. O sea, los Estados miembros, en función ven de una forma o de otra, ¿no?, la urgencia de poder tal. España se toma mucha urgencia, mucha prisa en desarrollar las zonas de bajas emisiones, de perjudicar a la clase media que se tiene que cambiar un vehículo, por ejemplo. Veo de una forma diferente, ¿no?, la normativa que dice que los autónomos no tienen que liquidar IVA, etcétera. En función de, ¿no?, Bruselas hace un marco y entonces los Estados miembros ayudan o no ayudan, ¿no?, en pos de sus intereses, de desarrollarlo y de adaptarlo. Pero la Unión Europea obviamente condiciona, porque estamos en una Unión Europea y tenemos que cumplir unas reglas del juego porque firmamos un tratado de adhesión. Y eso viene marcado. Y entonces, si Bruselas está en manos de burócratas que se venden, ha habido diversas redadas donde se han descubierto, igual lo que hablamos de políticos aquí en España. Es que cobran poco. Que se venden. No. Yo soy de una consideración económica, y ahora a lo mejor el oyente se me puede poner, o la mesa se me puede poner. Yo considero que los políticos en España, hay muchos cobrando miseria, cuando los que están allí tendrían que cobrar muchísimo más. Sí. Eso es cierto. Y penalizarles si lo hacen Si ponen mal. la mano a coger un miserable euro, a la cárcel. Sí. Yo estoy de acuerdo. Te preguntaba porque, a colación de lo que decía Daniel, de la clase media, la desaparición de la clase media, a veces no solamente desde las políticas nacionales, sino desde las políticas internacionales, en ese caso de la Comunidad Europea. Acordémonos que la Comunidad Europea no es un país, es una comunidad económica. Pero está vendida, pero en cambio para hundirse. Económica, pero no fiscal, ¿eh? No, pero es que además, pero a veces legisla sobre nosotros. Las decisiones europeas de los últimos años van dispuestas a torpedear la clase media y el bienestar de la Unión Europea. ¿Estamos de acuerdo, Mesa? A torpedear, no, a eliminarla. Pero porque hay intereses globales que lo marcan. Exacto. Y sobre la IA y eso no es también, conspiranoia, eso son realidades que lo vemos cada día. Bueno, yo pienso que España, igual que elude el pago del tema del IVA, podría eludir otras cosas. Exacto, pero claro, entonces, van de sus intereses. Claro, exactamente. Entonces, ahí está lo que yo te quería decir del tema de que tenemos que dejar el país en buenas manos, pero no nos olvidemos que los que votamos somos nosotros. Entonces, lo que el ciudadano debería de tener es un poquito más de responsabilidad política y estudiar un poquito lo que tiene que votar. Pero si no hay nada para y dejarse de etiquetas. Bueno, pero amigos, una cosa. hay que dejarse de etiquetas, yo creo. Yo que hablo como economista, mientras haya dinero para repartir, todo lo que me estáis comentando no se hará. Esto ya lo decía Pepe Álvarez. Justo, ¿no? Pepe Álvarez ya nos decía, en España hay mucho dinero y hay que gastarlo. Claro. Bueno, él se lo gasta en gambas. En paradores. Bueno, en gambas se lo gastan los sindicalistas y toda esta clase política. Yo es que soy... Con gambas con mucho respeto. Sí, Dani, por favor. Bueno, yo soy de los que dice que para votar a lo mejor haría falta un examen, porque creo que no todo el mundo es apto para votar. Por supuesto. Porque, a ver, también hace un poco de gracia, ¿no?, aquellos políticos, sin mencionar a nadie, que decían, no, yo estaré 8 meses en el Congreso. Oye, tío, llevas ahí 3 legislaturas. Llevas ahí 3 legislaturas. Y no voy a mencionar nombres, no vaya a venirme a mí... No, ya te lo digo yo. Pasa que ayer Rufián me sorprendió. ¡Torna, Rufián! ¿Habéis visto el último post de Rufián? No. ¿No lo habéis escuchado? Se está postulando para España porque hablaba de una monja española también en medio del... Sí. O sea, Esquerra Republicana, a lo cual representa él, decía que lo del burka era una bestialidad. Sí, pues su era diputada una en el Parlamento lleva burka, ¿eh? Por la calle. Sí, pero es que ahora él dice que él puede entender lo de una monja española porque es algo pues que es una libertad religiosa, pero que las mujeres, a través de la teocracia machista islámica, pues que claro, eso ya no está bien de cara al feminismo, y si somos de izquierdas y feministas, esto no lo podemos... O sea, esto me lo dice ahora, porque él ha estado apoyando todo lo contrario hasta ahora. Nos damos cuenta de que la hipocresía de la política, o sea, no defendemos valores que creemos, sino defendemos lo que nos interesa. Y lo que decía Daniel, ha sido siempre. Nuestra dinámica del día a día, una manera de resistirnos a lo que nos provoca una presión y un control. Yo siempre lo digo, ante el efecto del control y del globalismo y todas estas cosas que nos limitan la vida, protege tu familia, protege tu trabajo y cuida a tus amigos, porque así hacemos piña.
Y si todos hacemos lo mismo, aunque tengamos intereses distintos, a lo mejor la cosa es de otra manera, no somos tan débiles. Y entonces yo creo que la familia es importante, no la descuidemos. Yo cuando siempre os digo, si no podéis venir un día, no pasa nada, porque el trabajo y la familia es lo primero. Porque con trabajo somos más fuertes. Con familia somos más fuertes, con buena compañía y buenos amigos somos más fuertes. Y nos quieren solitos, vamos, nos quieren ya prácticamente sin mascotas, no vaya a ser que el perro nos salve de alguna. Sin mascotas, sin hijos, sin familia en general, es que es lo que promueven. Sin vivienda, sin nada. Y entonces, pues ahora precisamente, en el mundo de los autónomos, se busca una salida de unión precisamente para protegernos unos a otros, fuera de rivalidades. Daniel. Sí, porque siendo autónomo lo tenemos bastante difícil para poder conciliar. Bueno. Pues al principio del programa, digo, esperamos que venga Daniel, Remey me preguntaba por la cepa. Un segundo antes, porque quiero hacer un matiz. Fíjate. Y empiezo desde lo pequeño para irme a lo superior. La transformación, la metamorfosis personal no viene de una zona de confort. Viene cuando te caes y te pegas un ostión, me explico, que te hacen pedazos, y tú ahí, si eres capaz de recomponerte, tú, bueno, te edificas en tu mejor versión, te conviertes en una metamorfosis. Lo mismo pasa en una sociedad. No hemos caído todavía lo suficiente para darnos cuenta que necesitamos una reformulación completa de todo el sistema. Pero no estamos tan alejados. Es decir, hoy los parámetros económicos a nivel de renta personal no serán muy distintos de lo que pasó en el año 2008. Yo te diría que en el año 2008 la gente tenía incluso más renta disponible que la que tenemos a día de hoy. Es decir, que los efectos perversos de la calidad de vida versus lo que es la renta disponible, ¿de acuerdo? Estamos peor hoy que hace prácticamente 20 años. ¿Eso qué significa? Que estamos haciendo muy mal las cosas. Que el reparto de riqueza es un completo desastre porque te has desconectado de aquello que te hacía crecer un país, que era su tejido productivo. ¿Cuál es el tejido productivo que sostiene un país? Pues las pymes y los autónomos, el 99% prácticamente del tejido productivo. Sí. Cuando tú impides que eso crezca, impides que se mejoren salarios. La única manera que tienes de mejorar salarios es haciendo crecer los autónomos y las pymes, y sobre todo que crezcan de tamaño. Si no, es imposible. Pero si a eso encima le añades la derivada del absentismo laboral, te encuentras que muchísimas compañías todo lo que ganan es para pagar bajas. ¿De acuerdo? Hasta el punto de que prácticamente estamos liderando las bajas en la Unión Europea, que es un dato que nos tendría que hacer sonrojar y sobre todo darnos cuenta de que tenemos una legislación laboral que respecto a las pymes la tenemos que reinventar. Hemos de reprogramar y comenzar a hablar de otras cosas y sin tener miedo, que es despidos libres para mayores de 55 años, que los contratos de 18 a 22, el 50% menos de cotización o que prácticamente lo que es el salario se olvide prácticamente el chaval, que durante esos 3 o 4 meses que está trabajando en verano se pueda pagar los estudios y pueda continuar su formación. Es decir, tenemos que comenzar a construir determinadas, yo te diría, competencias que tengan objetivos muy claros. Y el objetivo ahora mismo no puede ser, primero, recuperar el espíritu empresarial de los chavales, que no quieran ser funcionarios, como ocurre a día de hoy, que el 60% son datos, no llega a 60, es un 58, 59, quieren ser funcionarios. Eso es un completo desastre. Pero un desastre mayúsculo que en una sociedad ocurra esto. Entonces, tú has de volver a recuperar, para recuperar ese espíritu empresarial, lo que tienes que poner son modelos, no tíos a perseguir. Porque aquí lo que se ha hecho en este país es perseguir al que le iba bien. De hecho, al que le va bien, lo primero que hace es no lo expliques. No se te ocurra decir nada, porque vas a caer en lo que se llama en un eje de coordenadas, en una diana que te van a comenzar a caer hostias, pero como panes. Y además ya comienzan a especular sobre ti, la gente, fíjate que está ganando dinero, no sé qué. Cuando eso nos tendría que hacer a todos decir, hostia, pues qué bien, voy a intentar imitarlo, ya tengo un modelo social pero ¿cuál es el modelo social? Si encima tenemos a este señor, que es el Amancio Ortega, con una empresa que es referente mundial, que recibe poderosísimas críticas respecto a personas que están en el gobierno o que han estado en el gobierno y lo critican duramente por hacer donaciones o por ganar, pues yo que sé, 20.000 millones. Pero si tendríamos, si cuantos más hayan de estos, con todo el empleo que generan, mejor que mejor. Y lo critican personas que no han levantado una persiana en su vida. Esa es la gravedad. Entonces, lo importante de ese relato es que la gente tiene que darse cuenta que una sociedad que quiere edificarse con funcionarios es una sociedad que está condenada a la pobreza, a la miserabilidad. Que vamos a ser una sociedad de verdad de pobres. Si no somos capaces de entender que sin tejido productivo nosotros no podemos tener futuro. Y hablamos de eso, de futuro para nuestros jóvenes. Y tan importante es que seamos capaces de crear esa legislación propia, por eso la cepa.
Por eso nació este instrumento y esta herramienta que está cogiendo unas dimensiones de verdad que asustan. Porque no podemos hacer frente ahora mismo a toda la demanda de personas que se quieren incorporar, que quieren formar parte de esta estructura. Esto ha sido una pasada lo que ha ocurrido, no aquí, sino a nivel de España. Yo volvía anteayer de Madrid con 4 intersectoriales que se incorporaban, pero van a ser muchísimas más para tener representación tenéis la web? En toda España. La web está... y en los próximos días ya vamos a comenzar a hacer las afiliaciones, pero es que tampoco damos abasto, porque aquí recordad que todo el mundo trabaja, que es que yo soy abogado, ayer a las 11 de la noche atendía un tema de secuestro y a las 12 a otro que le habían pegado a un hijo un palizón que lo habían dejado que estaba en el hospital. Caray. Esto pasaba ayer, que lo del secuestro en los próximos días pues lo haré público, de un chaval que se me lo han llevado a un país del honor, que parece mentira que en 24 horas la policía no haya sido capaz de localizar y rescatar al muchacho. Pero bueno, que cosas ocurren cada día y barbaridades ocurren porque es la condición humana. Lo importante es cómo reaccionamos frente a todo eso. ¿Qué soluciones le damos? Lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Ha pasado una catástrofe. ¿Cómo se reacciona? Eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa. Lo que ha ocurrido ya sabemos lo que ha ocurrido. Perfecto, pero ¿qué soluciones le damos? Respecto al tema laboral, pues tenemos que darle máxima prioridad. Porque un país que no tiene empresa, un país que no tiene tejido productivo, es un país que está abocado al fracaso, igual que un país que no tiene vivienda. Porque los chavales no pueden hacer familia, claro. No puede haber natalidad. Con lo cual es un país que, reitero, también está abocado al fracaso. Por eso los pilares del futuro de las políticas en este país tienen que venir por una legislación propia del mundo del autónomo y la pyme, y 2, en la creación de vivienda, pero vivienda social masiva. Porque también hay muchísimos colectivos, como pueden ser las personas discapacitadas, las madres monoparentales que tiran de negocios y están completamente solas, sin ayudas. Es decir, que hay grandísimos colectivos, personas senior, que desgraciadamente con el nivel de pensión que tienen no pueden acceder a una vivienda. O sea que es verdaderamente dramático. Aquí si estuviera Pau nos haría un claro reflejo de lo que estoy diciendo. Claro. Entonces, esa estructura, si tú eres capaz de ponerle toda energía a esas 2 tuberías, los niveles de bienestar de la gente... te puedo garantizar que van a aumentar de manera singular, de manera sustantiva, que lo vas a notar. Pero si tú no eres capaz de entender que un país en empresa y sin vivienda está abocado a un completo fracaso, es que no te has enterado de nada. Porque esto no va de que voy a atacar la corrupción. Pues llevamos 50 años de corrupción y nada de nada. Y cada vez que escucho a estos políticos, ahora otra agencia más, vamos a crear la agencia, más gasto. Oye, mira, más enchufes. Ponle toda la energía a la UDEF, a la UCO, me explico que es lo único que funciona en este país. Déjate de tanta agencia y de tanto mamoneo y de tanto agencia de colocación y céntrate en aquello que funciona, porque es un completo desastre. Lo que pasa es que, como explicaba el otro día, acuérdate, Marcos, que policías están haciendo DNIs. Sí. Policías en unidades de investigación haciendo DNIs. Esto lo explicaba el Marcos, sí. Igual, de la policía. Igual no quieren que se investigue mucho. Entonces, no, sí, porque es prioritario hacerle DNI a la gente, porque es que si no puede viajar, no puede hacer absolutamente, no puede escriturar nada. ¿No lo puede hacer un administrativo? Pero un administrativo. Obviamente, ¿qué hacen policías haciendo DNIs? Pero es que hemos llegado al surrealismo a este nivel. Entonces, creo sinceramente que los ciudadanos tenemos que tener una responsabilidad. Y esto que acabo de explicar va de esto. Claro. De la responsabilidad que tiene la gente en que las cosas funcionen. Y eso se llama conciencia social. Claro. Que cuando ves a un tío tirando un papel al suelo, seas capaz de decir, oye, perdona, que es que el suelo es de todos. Ya sé que esto es un putadón, pero es que el suelo es de todos. Y si quieres hasta te lo recojo yo, pero no tires más papeles al suelo. Esto va de conciencia social, no puede ir de otra cosa. Entonces, si somos capaces la sociedad de entender que con este sistema político estamos todos abocados al fracaso, al fango, porque del fango sales hecho una mierda, ¿eh? No sales net y pulit, como decimos los catalanes. Sales verdaderamente hecho una mierda. De donde sales limpio es con aguas cristalinas, con aguas que están depuradas, aguas que están bien. Entonces, la gente tiene una responsabilidad y se le debe exigir a la gente esa responsabilidad. Y sobre todo a que se lean los programas y que sean exigentes en el cumplimiento de esos programas. Exactamente. Y que si un político no cumple lo que dice, a ese político hay que defenestrarlo, hay que echarlo. Y es la sociedad la que tiene esa responsabilidad. Por eso es tan importante las manifestaciones. Y por eso el éxito de CEPA. Listas abiertas. Y el éxito de que ahora todos los políticos quieran participar de la CEPA, vino precisamente de las manifestaciones masivas, que ninguna televisión pudo ocultarlo. La gente se pensó que esto iba a ser un fracaso y fíjate en lo que se convirtió. Hasta el punto, y déjame que, mira, ya te enlazo con la anécdota, que este fin de semana estaba finalizando ya las prácticas del barco, me fui a comer a un sitio. Y además digo, a ver si tengo suerte y me cogen y veo que comienzan a hablar, tal, me cogen, sí, usted pase por aquí, usted tal. Usted es Daniel, ¿verdad? Usted es el de los autónomos, ¿verdad?
y te invitan a comer. Bueno, fue un show que dije, madre mía, qué bien lo estamos haciendo desde esta mesa. El eco que se está teniendo y la gente lo agradecida que está de que hayan personas, me explico, que se hayan puesto al servicio de un colectivo que está putrefactado, hecho una mierda y que necesita una profunda renovación. Pero renovación completa, hay que reprogramar el mundo de los autónomos y las pymes y crear esa legislación propia que es imprescindible para que las cosas funcionen. Pues en eso estamos. Y hoy habíamos invitado a David Izquierdo, aparte de que se una a la familia vikinga, esta tribu, porque él hace unos días entrevistaba a un posible alcaldable. ¿Sería correcto? ¿Posible alcaldable? Entrevisté ¿Se postula a la alcaldía de Barcelona al primer candidato islamista que tenemos en España. Bueno, lo que faltaba ya. Hombre, por favor, un poco de respeto. No, claro, eso es lo que pedimos todos los barceloneses, españoles, un poco de respeto. Eso es lo que queremos. No, que se presente, que luego ya veremos quién le vota. Mira, Nueva York, ¿no? O sea, que decir, es que están... Bueno. ¡Nueva York! Bueno. ¿Y Londres? Dejemos, por favor, Pues así están. Por favor, entremos en el tema porque me quedan muy pocos minutos y hemos hecho venir expresamente a David para esto. Os lo comento, fue una entrevista de media hora, estuvimos grabando 40 minutazos, pero claro, salió solo media hora porque tuvimos que quitar un par de cosas porque el señor no estaba contento con las preguntas que hicimos, ¿no? Viva el periodismo. Se puso a libre. rezar. O sea, no podías preguntar lo que quisieras y tenías que quitar lo que no salió bien. Un mes antes nos hicieron enviar las preguntas y tuvimos que... El señor quería que le fuera a entrevistar a un kebab. ¿Vale? O sea, me quería hacer... Hombre, bueno, está bien. Sí, claro, son sus tradiciones, hay que respetarlas, entiendo, Claro. pero yo meter Esto todo me mi suena a equipo- las entrevistas de la NBC en Beirut y en algunos países donde los ayatolás primero te pasaban las preguntas Claro, y te hacían las entrevistas con los ojos Y vendados. este porque no venía con la pistola apuntando a la cabeza. No creo que lleguemos a ese extremo. Bueno, entonces nosotros la publicamos en Periodista Digital, es una entrevista que ha dado mucho bombo, nos han publicado en medios nacionales en todos, hemos abierto portadas y esto se ha hecho muy viral, sobre todo por la Monumental, la plaza de toros que tenemos en Barcelona, que quiere hacer la mezquita más grande del mundo, porque claro, aquí hay que darle privilegios a esta gente. Hablamos también del árabe en los colegios, que creo que es vital. Me dijo, no, es que aquí hay que meter en los colegios una mezquita, porque claro, los jóvenes tienen que ponerse a rezar. Y digo, joder, no tenemos una iglesia, vamos a meter una señora mezquita aquí. Luego el tema de los pañuelos, que yo sinceramente, de verdad, me parece horroroso que niñas de 5 años tengan que llevar un pañuelo que no se le vean ni los ojos. Parece horroroso y que esta gente lo promueva, me lo sigue pareciendo. También estuvimos hablando del Partido Socialista porque me pareció muy gracioso que él me dijera que era como el Vox islámico, que este fue también titular. No, me dice, yo soy Javier Izquierdo, candidato del partido andalusí por Barcelona, pero me representa, yo soy como el Vox islámico. Y digo, ostras, el Vox islámico. Hombre, yo ¿Cómo lo tomamos eso? no sé cómo tomarlo, porque, a ver, no es que sea yo un abanderado ni un defensor de Vox, pero quiero decir, creo que hay grandes diferencias, ¿no? Vox quiere acabar con el Islam, tú promueves el Islam radical. O sea, ¿Porque hay un Islam moderado? ¿Hay un Islam respetuoso? yo es que el Islam... ¿O tendríamos que ir más hacia los países árabes más sofisticados? A ver, no lo sé bien. Yo es que creo que el Islam no es moderado, ¿no? En el momento en el que, por ejemplo, en Afganistán, ahora, si no le rompes los huesos a tu mujer, le puedes pegar hasta que sangre, mientras no le rompas un hueso, es una nueva ley que ha salido. Pero no todos lo hacen. No, claro. Hay diferentes facciones. Sí, claro. Eso es Sí, correcto, facciones, como en sí, todo, sí, ¿eh? chiitas, Igual. O sea, él más que, digamos, un partido islamista o andalusí, digamos, que se entregue a los valores occidentales, lo que quiere es implementar lo suyo en nuestra casa. Sí. Pero esto al Que final... no implemente la Sharia, porque... Sí, dime, dime de Remey. No, que digo, pues que no implementen la Sharia, porque ahí sí que estaría permitido, como tú bien dices, pegar a la mujer y otras muchísimas cosas y aberraciones. Daniel. Mirar, hay una realidad que poco se comenta, y es que en ese país hay algo que funciona, lento, pero funciona, y se llama la justicia. Y hemos visto un ejemplo más, es un granito más con esta sentencia ejemplarizante por unanimidad, que no me hablen de jueces progresistas y otros... No, unanimidad, con los 24 años por un lado y los 19 del otro. Una más de las condenas de corrupción. Pero yo quiero ir a hacer un efecto extensivo de la justicia. La justicia
en este país no ha interesado, desde el punto de vista del activismo político, a que fuera rápida, a que fuera ágil, sino que ha interesado porque es la gran olvidada de todas las administraciones, precisamente por el efecto demoledor que tiene, porque lo tiene. Yo llevo prácticamente 30 años como abogado ejerciendo mi actividad y luchando con muchísimas cosas. Y prácticamente la inmensísima mayoría, te diría en el 99% de los casos, he podido reparar esa injusticia en los tribunales. La única película que tiene este largometraje es el tiempo, el efecto temporal, que quizá he tenido que irme pues quizá a 10 años para poder reparar. Pero al final he podido reparar la injusticia. Llevamos picando piedra a los tribunales y pegándonos hostias ahí con las tocas. Venga, y puedo reparar. ¿Eso qué significa? Que de manera indirecta los tribunales se están convirtiendo en legisladores indirectos. Y eso está ocurriendo con muchísimas cosas, como fue, por ejemplo, con las preferentes. La gente no es consciente de esta realidad y que nuestros tribunales están haciendo de legisladores indirectos, y especialmente las resoluciones del Tribunal Supremo en un montón de materias. Y, por tanto, entiendo que no es tarea de los jueces ni de nuestros magistradas, ser legisladores, pero se han dado cuenta del problema, del cáncer que hay de emitir normas que respondan primero a la protección del interés general y, en definitiva, a darle cobertura a una sociedad que hoy está en completa vulnerabilidad frente a grandes estamentos, a grandes estructuras como puedan llegar a ser bancos o compañías de seguros. Y estamos en eso. Pero usted lo dice porque estamos al frente de un partido que quiere transformar nuestra ciudad en algo que no es. Pero es que siempre no me he perdido. No, pero siempre digo lo mismo. Siempre nos conducimos, porque siempre estaremos hablando de lo mismo, al interés general, Isidro. Al interés general. Sí, pero alguien tiene, es que alguien tiene que reparar, porque esa ciudad a la que él me quiere proyectar, cuando tenga la obstrucción, ¿dónde me vas a reparar el tema de las licencias? ¿Dónde me vas a reparar que se pueda construir ese edificio? Serán los tribunales, Isidro. Lo que pasa es que tardarás 10 años. ¿Qué ocurrió con todo lo que se quería hacer? Pues estamos en eso. Bueno, señores, se nos ha acabado el tiempo. Me he quedado con algunas preguntas sin responder y los emplazamos al miércoles que viene, al programa número 100, a las 8 de la mañana, el próximo miércoles, día 8 de julio. Gracias por estar aquí. David, tendremos más tiempo en otro programa. No te preocupes, millones de gracias a vosotros y nada más deciros que gracias por la invitación. Y queda poco para las municipales y hay un candidato que se llama el Milei catalán que vale mucho la pena en Blanes. Bueno, ya investigaremos de qué va esto. Remei, esa empresària aguerrida catalana, gràcies per estar aquí. Jo m'he acomiadat de vosaltres aquest estiu perquè el proper programa, el número 100, no podré venir, estic fora, però suposo que ens veurem quan... No sé, quan comenceu una altra vegada. No lo sé, a lo mejor nunca. Nunca, never. A lo mejor nunca. Pues si nos vemos bien y si no... Después pues del ya. 100, pues no lo sé, si nos invaden igual nos pasan por Tararica TV. Bueno, pues jo crec que sí, que ens tornarem a veure, que passeu un bon estiu i segurament hi haurà temes molt importants per debatre. Nos volveremos a ver. Amb els propers programas. El Banco Vikingo ni con un torpedo lo hunden. Ramón, nos hemos quedado con ganas de hablar del civismo de Barcelona. Bueno, pero la semana que viene vendremos con datos. Ni que se arreglase Barcelona en una semana, amigo mío. En vez de hablar en el salón de los papeles y del civismo en seguridad, no, del bla bla bla, bli bli bli, i de ver quién habla más que otro. Ui, i ens hem quedat un tema, el que ha dit el Valle, amb no ¿Estamos fuera de tiempo, Remei? Bueno, pues entre nosotros. Lo hablaremos entre nosotros después en el café. Emilio, muchas gracias. No, un placer como siempre. Lo siento, soy inquisidor, pero es que el tiempo me presiona y la emisora también. ¿Qué le vamos a hacer? El tiempo es finito, el tiempo es fugit. Emilio, muchas gracias siempre por acompañarnos, ese vikingo de muchas temporadas, de muchos programas. Gracias por estar aquí y por sacrificar esos minutos de familia que nos regala siempre. Cuidaros mucho, vikingos. Lorena, nuestra nueva vikinga. Muchísimas gracias por estar aquí. Por dar voz al sector que ahora ya estará desayunando. Así que fuerza a todos los autónomos de España. ¿Desayunan los autónomos? Sí, pero mira, son las 10, ya habrán desayunado, claro. Hombre, pues fíjate, claro, ya han hecho algo más que Pedro Sánchez, porque a las 5 aún no había comido. No, pobrecito. Y sí, a pesar de todo lo que nos pasa,
la vida es maravillosa, Isidro, sin duda alguna, y la tenemos que construir de esa manera. Gracias, Daniel. Pues gracias por estar todos ahí, por seguirnos todas las semanas, gracias por vuestros comentarios en las redes sociales, gracias por vuestro apoyo, incluso aquellos que piensan distinto, que también les agradezco que piensen. Eso sí, menos insultos y más argumentos. Hasta la semana que viene. Pero vamos.